Nos vamos a ir a otro tema, porque en la región del Biobío el ambiente está bien denso a propósito de una decisión anunciada por el gobierno respecto a frenar el financiamiento para corredores de transporte público, importantes obras en la región, que tiene consecuencias bien importantes desde el punto de vista de la inversión pública, el desarrollo económico, desde el punto de vista del empleo también. Vamos a conversar de este tema. Estamos con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman, nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, gobernador? Bienvenido. Aquí estamos, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en el estudio. Gobernador, primero demos un poco de contexto para que nuestra audiencia, sobre todo los que no viven en la región del Biobío, entiendan qué significa esta decisión, en qué consistía este proyecto y qué es lo que significa lo que se ha anunciado. O sea, lo primero, el contexto es que la región es una región que está en una situación de desempleo importante, como parte importante del país, pero nosotros llevamos así 2 años, en torno al 10%. Y por otro lado, una de las grandes crisis de la región está asociada a la conectividad. Nosotros tenemos una ruta que es la ruta más transitada del país, la ruta 160, y se requiere con urgencia inversión que ayude a que la familia, pues esto no se trata del gobernador, yo no estoy enojado porque sí, sino que en mi rol de gobernador tengo que defender la voz de los habitantes de la región, las familias que transitan por la ruta 160, que son en torno, y por la ruta 150, 1 millón de personas viven en el Gran Concepción. No van a poder transitar por estos corredores de transporte público que se habían anunciado, que estaban prácticamente adjudicados. ¿Era un proyecto del gobierno anterior? Era un proyecto de Estado, o sea, llevaba 10 años de diseño, se habían trabajado con el gobierno del presidente Bachelet, el presidente Piñera, y se habían adjudicado en el gobierno del presidente Boric. Entonces, no es una iniciativa política, es una iniciativa necesaria para el Estado. De acuerdo. Y es una inversión de 400 millones de dólares que genera 4.000 empleos. Acuérdate que el gobierno hace poco lanzó un plan de empleo. 4.000 empleos por 3 años y, directo y en torno a 15.000 empleos indirectos. Entonces, primero, el ministro de Hacienda, a través de un documento formal, indica al Ministerio de Obras Públicas que este proyecto se tiene que evaluar después, como que no se puede hacer ahora. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué nadie nos dijo nada? ¿Usted no sabía esto? No, yo me enteré, como con la frase de alguna autoridad anterior, me enteré por la prensa. Entonces, eso es una falta de respeto para la región. La región elige a una máxima autoridad, en mi caso tuve más del 70% de los votos, y más allá que tenga o no ese porcentaje, lo que corresponde en el principio de coordinación es que las autoridades tengamos información por parte de la autoridad y no por la prensa. Y nunca tuvo una señal, porque estas cosas a veces también a nivel regional se conversan antes, se sondea el terreno, mire, ¿qué pasa si es que suspendemos esto? Entonces, mi primera queja tiene que ver con eso. O sea, a mí me molesta que el gobierno, tanto el ministro de Hacienda, que resuelve arbitrariamente no avanzar con este proyecto, como el ministro de Obras Públicas, cuando lanza el plan de inversión de Obras Públicas, tampoco nunca nos preguntó nada. Nos mandó un listado por WhatsApp para que yo supiera, porque yo le pedí. Entonces, creo que ahí hay una falta que atenta contra la institucionalidad. Hay que respetar la institucionalidad. Y segundo, que yo creo que es lo más importante, hay una falta de respeto con los habitantes de la región. Te aseguro que ningún ministro de ningún gobierno suspendería la obra de una línea del metro, por ejemplo, acá en Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago son 8 millones de habitantes. Nosotros somos 1.100.000 en el Gran Concepción, 1.700.000 en la región. Entonces, yo la verdad espero y confío que el ministro Quirós de abril es distinto al ministro Quirós de agosto, que tiene el proyecto de ley aprobado. Por lo tanto, la situación ya no hay plata, sino que la plata va a llegar. Y como la plata va a llegar, podremos poder pensar en hacer cosas para el futuro y comprometer y quizás negociar con la empresa que los pagos sean distintos en otro plazo, pero no por eso matar un proyecto que va a cambiar la vida de la gente. Gobernador, esto se supo a través de un reportaje que publicó el Diario Financiero, que tuvo acceso a un oficio del Ministerio de Hacienda. ¿Usted tuvo más detalles posteriormente? No. A mí nadie me ha mandado nada formalmente. Yo he tenido conversaciones informales con varias autoridades. De hecho, hoy día yo le agradezco al ministro de Interior, que nos va a recibir en un ratito más. Pero de verdad, la región está muy convulsionada, las autoridades políticas, la ciudadanía. Y nosotros vienes a tener una reunión con todos los alcaldes, los consejeros regionales, los parlamentarios. ¿Qué dicen los alcaldes de todo eso? Están todos muy molestos, porque todos comprenden lo necesario que es esta inversión, por el empleo en el corto plazo, pero también por la calidad de vida de las personas. Gobernador, estamos con Sergio Yacaman, gobernador de la región del Biobío, aquí en CNN Chile Radio. Usted plantea esto en 2 dimensiones, digamos, el asunto formal de las comunicaciones entre el gobierno regional y el gobierno central, pero también desde el punto de vista de fondo. Y ahí quisiera detenerme un segundo en las consecuencias que tiene esto. Suspender una obra de este tipo, con esa cantidad de inversión y con los efectos que tiene también desde el punto de vista del transporte, ¿qué significa? O sea, antes de decirte que igualmente tenemos un proyecto de 4 hospitales, que son 850 millones de dólares, que no ha avanzado nada, que nunca nadie, ni en el gobierno anterior ni en este, nos ha dicho, ¿sabe qué? Ese proyecto sigue o no sigue. 4 hospitales. Sí, Hospital de Lota, Nacimiento, Santa Bárbara y Coronel. Son proyectos que no tenemos ningún conocimiento, que es mucho trabajo, es mucha pega y
y no sabemos en qué están ni cómo van a avanzar. Y este proyecto son 400 millones de dólares, son 4.000 empleos directos, en torno a 15.000 empleos indirectos por 4 años, y son proyectos concesionados, o sea, no es plata del Estado de hoy día. La primera cuota se paga en el 2028, la otra en el 2030. Bueno, si no hay plata, se podría negociar que se pague después, ¿no? Pero no por eso cancelar una obra que va a generar empleo, pero sobre todo a cambiar la vida de los ciudadanos. Usted en Santiago tiene un sistema de transporte público absolutamente consolidado. Nosotros con estos corredores tendríamos un sistema de transporte público consolidado, pero una vez más las regiones se postergan y las líneas del metro se siguen construyendo. Ahora, el ministro Quirós ha planteado en varias ocasiones que el escenario fiscal con el que se encontraron es lo que impide desarrollar una serie de cosas. O sea, de partida hay un recorte presupuestario a lo largo del país en distintos ministerios y eso ha obligado también a ir postergando ciertas decisiones. ¿En ese contexto se podría entender esta decisión o no? O sea, Mercedes Sosa decía cambia, todo cambia, Jorge Drexler, todo se transforma. El ministro Quirós de Abril, yo lo entiendo, porque él llegó, se encontró con lo que se encontró, pero ayer se aprobó todo lo que faltaba al proyecto de la multireforma y yo creo que, yo espero que el ministro Quirós de agosto sea distinto al de Abril y que considere la urgencia que tiene la región del Biobío y que el gobierno realmente se movilice y si bien están a 500 kilómetros pueden pedirle a su delegado que les informe sobre la situación que la región tiene respecto a la necesidad del empleo y a la mejora de la conectividad. O sea, ¿usted cree que las condiciones financieras están de todas maneras para hacerlo? O sea, hay que generarlas. Por algo el Parlamento aprobó un proyecto de ley que genera otras condiciones para el país en los próximos años y acuérdate que no es plata para hoy, son la primera cuota en 2028, se podría renegociar eso, o sea, yo me imagino que la empresa va a estar disponible y si necesitan que yo participe en volante, absolutamente disponible. Porque el proceso de adjudicación ya concluyó, digamos. O sea, está prácticamente listo, está en la última etapa. Entonces, yo de verdad creo... Y hay otra cosa, Sebastián, que tiene que ver con cuánto daño le hace esto al sistema de concesiones. O sea, que es algo que Chile se posicionó en el mundo como un país serio. Un pilar. Y ahora salen con que una cosa que está prácticamente lista se echa para atrás. O sea, es muy poca seriedad. La CPI ha dicho esto también. Oiga, gobernador, ahora desde el punto de vista político, esto es bien interesante analizarlo. Ayer fue un día donde el gobierno logra un triunfo político en el Congreso, se aprueba la mega reforma, termina el trámite, hay abrazos, celebración, fotografía, en fin. Pero se genera una situación también tensa porque parlamentarios de la región conversan con el ministro precisamente a propósito de esta situación y hay ahí, no diría un emplazamiento, pero sí más bien una forma de manifestar la decepción, por lo menos, por lo que se ha resuelto a propósito de esta inversión. ¿Cómo analiza usted eso también? No, yo en eso quiero ser muy claro, Sebastián. En la región del Biobío no hay colores políticos. La camiseta nos ponemos todos en la región. Y en eso, ayer fueron los parlamentarios de la UDI, mañana van a ser los parlamentarios del Partido Socialista, los de la ADC, los del Partido Social Cristiano. Todos están absolutamente alineados en que lo que hay que hacer son estas obras. Y en eso vamos a hacer sentir la voz de la región. Nosotros el viernes nos vamos a juntar parlamentarios, consejeros regionales, los alcaldes, para tomar una sola posición y todos juntos ejercer la presión, sana presión, con las vías institucionales, como corresponde, con argumentos, para demostrar que la región merece que estas obras se ejecuten para generar empleo y además para mejorar la calidad de las personas. Estamos con el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman. Gobernador, además me imagino que hay ciertas expectativas también de parte de la ciudadanía allá en la región. Una, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, en la que al presidente Kast le fue muy bien, además. O sea, al presidente le fue muy bien. Nosotros tenemos mucha expectativa en la región de que las cosas ocurran. Yo conversaba con alguien. ¿Me da un segundo? Tenemos que interrumpir la entrevista un minuto, pero la retomamos de inmediato. Pero a esta hora, en la noticia en el minuto, Juan Cristóbal Chatón nos llama. Escuchamos, Juan Cristóbal, algunas declaraciones antes de la declaración que va a entregar Ángela Vivanco. Juan Cristóbal. ¿Esta declaración es solamente en el marco del caso de las Movitech o podría considerar otra investigación? Solo en el marco de los hechos que ya están formalizados. Sí, eso perfecto. Esta primera declaración. Tengo conocimiento de la causa. Ya varias veces he dado declaraciones a la prensa sobre ella, así que tranquila. Y preparada para responder todo aquello que se me pregunte. ¿Cuánto podría durar esta dirigencia, Ángela? ¿Esperan declarar por varios días? Puede ser por más de uno, no lo sabemos, depende de cómo vayamos en la declaración. Para entonces de las declaraciones se le siguen haciendo preguntas aquí a la ex ministra de la Corte Suprema por su estado de salud. Recordemos que salió en junio de la prisión. Tranquila, haciéndome exámenes médicos, en eso está. ¿Cómo está usted a nivel personal? Tranquila, pero como digo, con temas de salud que he tenido que abordar. ¿Puedo conversar con Gonzalo? ¿Lo ha ido a visitar? No.
Ahí están entonces las declaraciones de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien habló brevemente precisamente aquí a las afueras del OS7 de Carabineros, donde nos encontramos a estas horas, dentro de los próximos minutos. Ya el fiscal Andreas Kuch de la Fiscalía Regional de los Lagos debería tomarle la declaración que ya nos han adelantado, debería durar varias jornadas por delante. Bien, ahí está entonces la declaración escueta, pero que marca un punto también de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que llega a declarar. Estaremos contigo luego en unos minutos, Juan Cristóbal. Nos vemos. Así será, buen día. Y retomamos la conversación aquí en el estudio, 9 de la mañana con 18 minutos, con Sergio Yacaman, el gobernador regional del Biobío. Estábamos hablando recién, gobernador, de lo que esto significaba también desde el punto de las expectativas de los habitantes de la región por la buena votación que obtuvo el presidente Kast, además, allá en la zona. O sea, yo en la región tengo muchas expectativas y mira, respecto a los sistemas frontales, yo creo que el Estado tiene un rol de responder en la emergencia y puede llegar con el saco de arena más rápido, con el saco de carbón, ¿cierto? Pero lo importante es que con la posibilidad que tiene este gobierno, de la mayoría en ambas cámaras, se pueden buscar presupuestos para resolver los temas de fondo, de nuevo. Las familias de Concepción, de Tomé, de Chihuayante, de San Pedro, que tuvieron problemas por anegamiento de Curanilahue, Arauco, necesitan inversiones en infraestructura, de nuevo. O sea, yo miro el plan de inversiones de obras públicas que presentó el gobierno y la verdad es que solo presentan iniciativas que se hacen cargo de cosas que están ejecutándose. Entonces, nunca nadie le preguntó a la región en qué invertimos. Si tú me preguntas a mí, necesitamos colectores de agua y lluvia, necesitamos los corredores de transporte público, se necesita inversión que resuelva los problemas de fondo, que es justamente lo que la ciudadanía eligió con el gobierno del presidente Kast, hacerse cargo de las urgencias, ¿no? Y se requiere inversión en regiones y particularmente en la región de Biobío. Gobernador, en ese sentido, ¿cuál es el contexto de lo que está ocurriendo en la región en materia económica? Una zona que ha recibido algunas malas noticias en el último tiempo, desde el cierre de CAP, anunciado allá en Talcahuano, y a otros hechos también como este, por ejemplo. ¿Cuál es el momento económico que El vive la momento región? económico es muy duro. Nosotros, las industrias principales son la forestaria y la pesquera, ambas están en crisis. Sí. Una por cómo está el mercado, ¿cierto? La industria forestal. Otra respecto a la incertidumbre regulatoria que tuvieron con el gobierno anterior, que es el mundo pesquero, y además porque las pesquerías se han movilizado. El jurel apareció ahora en Chiloé. Eso ha sido también, y eso nos ha pegado mucho. Y en paralelo, el proceso de industrialización que vive la región, que tú muy bien lo caracterizaste con el cierre de Huachipato. Nosotros estamos en una etapa donde estamos como reformulando la matriz productiva del Biobío, y en eso, de nuevo, una de las cosas muy evidentes es que nos transformemos en la capital logística del sur de Chile. Y para eso necesitamos inversión en infraestructura. Y estos mismos corredores de transporte público nos ayudarían a definir y segregar claramente las vías para el transporte público y las vías para carga o para el tránsito vehicular. Requerimos de mayor inversión y por eso yo también hacía la crítica al plan de inversión de obras públicas, porque eché de menos, por ejemplo, y primera vez que tenemos viceministro de Transporte y Obras Públicas, que se anunciara una importante inversión ferroviaria. No tenemos acceso norte ferroviario. Para ingresar en tren desde Santiago a Concepción se entra por el sur, por San Rosendo y no por Chillán, que podría haber un acceso norte ferroviario. Eso uno también lo esperaría que se podría concesionar. Podríamos concesionar una conexión intermodal con Neuquén. O sea, se requiere inversión y esperamos que el Ministerio de Obras Públicas y particularmente el Ministro de Hacienda reviertan la decisión que tomaron respecto a estos corredores de transporte ¿Pero público. eso requiere un plan específico para la región del Biobío, algo más articulado entre distintos ministerios? O sea, nosotros esperaríamos poder contar con inversiones que se hagan cargo de temas que nos fortalecerían nuestras capacidades, particularmente el tema logístico. Si se requiere un plan que considere inversiones de distintos ministerios, sí, pero yo diría, lo primero es hacerse cargo de lo que ya está pendiente, los hospitales, que yo te mencioné, Nacimiento, Santa Bárbara, Lota, Coronel, y por supuesto también este proyecto que es el que despertó a la región, que son los colectores de transporte público que conectan con las comunas de Gran Concepción con Coronel y Gran Concepción con Penco y Tomé, que además son comunas que han estado absolutamente afectadas por los sistemas frontales, por los incendios, que requieren una buena noticia por parte del Estado. Claro que sí. Oiga, gobernador, y en materia de empleo, la región es una de las 10,4. 10,4, es una de las 5 que tiene precisamente desempleo por sobre el 10%. Pero llevamos así 2 años. Nosotros del gobierno regional anunciamos un plan, 32.000 millones para crear 3.000 empleos. Y nuestra expectativa era el anuncio del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros creemos que es insuficiente y por lo mismo estamos exigiendo mayor inversión de parte del gobierno. Y en ese sentido, en materia de empleo, ¿usted cómo calificaría la situación actual? ¿Es una crisis? Es muy compleja, una crisis estructural
nosotros anunciamos medidas que se hacen cargo de la contingencia, pero requerimos cambiar la matriz productiva y eso significa pensar un poco fuera de la caja. Yo entiendo que la ley que se aprobó genera oportunidades desde el punto de vista de subsidios para la generación de empresas de servicios. Y eso es algo que también está pendiente de una conversación con el ministro Quiroz, que en la última reunión que yo tuve con él nos ofreció apoyo para poder potenciar a la región en esa dimensión. ¿Y qué le han dicho desde el ministerio, digamos, respecto a esas propuestas? ¿O de los ministerios más bien? No, mira, la verdad, de nuevo, somos probablemente el gobierno regional que más recursos ha puesto en esta alianza con el gobierno central. Pusimos 5.000 millones en subsidios del CENSE, 6.000 millones con la Subdere para proyectos en las distintas comunas de la región. Y uno esperaría, en consecuencia, al menos la mejor comunicación, no informarnos por la prensa. Y eso es lo que a mí me tiene bastante molesto y lo que vamos a conversar más rato con el ministro Alvarado. Oiga, gobernador, por último, este proyecto de ley de reconstrucción nace con la idea fundamental, era la matriz, pero el proyecto abarca muchas más cosas, de reconstruir precisamente la zona afectada por los incendios que ocurrieron hace ya harto tiempo. ¿Cómo ve usted ahora lo que viene? Ya que está aprobado el proyecto, ¿estarán los recursos disponibles precisamente para Yo lo primero que esto? decir, Sebastián, nosotros como gobierno regional, el mismo día coordinamos una mesa de trabajo y armamos un plan de mitigación urbana con el mismo equipo que trabajó para la reconstrucción del borde costero post-terremoto. Le presentamos una propuesta al presidente en junio, que es el plan de mitigación urbana, con las medidas necesarias para evitar que esto vuelva a pasar. Son, no recuerdo, 152 obras por un monto cercano a los 100 millones de dólares. Nosotros esperamos que eso se financie, lo presentamos con el ministro Pouge, es un trabajo que hicimos en conjunto al gobierno, y esperamos no solo que se financie las obras de mitigación, sino además que se financie el tema, las viviendas que se perdieron. Yo en eso quiero ser no crítico, sino al revés, agradecerle al gobierno la presencia del ministro Pouge, la presencia del presidente. El presidente está ya 4 meses en el gobierno, 5 meses, ha estado 5 veces en la región, pero se ha hecho cargo muy bien de la emergencia, pero creo que ha faltado hacerse cargo de los temas más de fondo. Y lo que ha pasado con la decisión del ministro Quiroz es una demostración clara de que no se está viendo más allá de realmente lo que se requiere en el gobierno central. O sea, inversión que ayuda a transformar a la región en capital logística, y estos corredores de transporte público sin duda que serían muy importantes en esa línea. Gobernador, ¿qué pasa si es que finalmente el gobierno no cede y mantiene esta decisión de suspender estas obras? Eso para nosotros no es alternativa. Nosotros vamos a generar un espacio de conversación. Yo creo que el ministro Quiroz de abril es distinto al de agosto. La situación del país va a cambiar por la reforma y esperaría que miren todos los antecedentes y se evalúen en consecuencia con eso. ¿A qué horas tiene la reunión? A las 11:45. Ahí veremos qué es lo que pasa con el ministro de Interior Alvarado. Entonces, el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman, ha estado con nosotros. Gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias. Muy amable. Son las 9:26. Nos vamos a ir a una pausa. Aprovechamos de actualizar las temperaturas proyectadas por la Dirección Meteorológica para el día de hoy. Acá en Santiago se espera una máxima de 18 grados con una temperatura a esta hora de 11,7 después de la mínima que bordeó los 9. Se esperan precipitaciones para el día de hoy en la noche en la región de O'Higgins y de ahí hacia el sur hasta la región de los lagos con distinta intensidad durante buena parte de esta jornada. Con esta información nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM